Escorpio, ¿cómo estás? Bienvenido a tu lectura de amor. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y en los comentarios recuerda dejarme tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Recuerda quedarte en casa y seguir las recomendaciones de tu país, el gobierno y el Ministerio de Salud para que podamos salir pronto de esta situación. Esta es una lectura de amor. Vamos a ver aquí cuáles son tus energías y las energías de la persona que a ti te gusta, si estás soltero, o las energías de tu pareja, pues depende en qué estatus te encuentres. Empecemos de inmediato. ¿Qué tienes en la mente? En la mente tienes en estos momentos en el amor la carta del 8 de espadas. Y habla de una energía donde tú quieres liberarte, donde tú quieres salir de una situación en la cual podrías sentirte prisionero. Y esa liberación viene para ti, porque ya te estás dando cuenta, tu mente ya está analizando, ¿sabes qué? Me encuentro en una etapa de la vida, me encuentro en una situación o estoy rodeado de personas, rodeada de situaciones que tal vez no me hacen feliz. Y yo veo que tú te vas a estar liberando muy pronto. Me hablan también de que se te va a quitar la venda de los ojos y vas a poder ver una situación como verdaderamente lo es. Y esto podría ser algo muy positivo porque podrías percatarte de los verdaderos sentimientos hacia ti de alguien que te gusta. Podrás percatarte si verdaderamente esa persona tiene buenas intenciones o no. Pero yo veo que en estos momentos tu mente está analizando eso, el quitarse la venda de los ojos, el desamarrarse, desatarse de una situación, circunstancias o también esclavitudes o amarres que tengas con tu propia mente. Se quitan y se abren limitaciones para tu vida, mis guerreros de Escorpio. Así es que va a ser un momento importante para ti. Un momento en donde tú vas a ver que la vida no tiene ningún tipo de obstáculo para que tú puedas ser feliz y encontrar el amor. Claro que en estos instantes hay ciertas limitaciones con respecto a las cuarentenas y todo lo que está sucediendo en varios países, pero estamos hablando a nivel mental. Tú te vas a quitar esas barreras que tal vez tenían que ver con situaciones de tu pasado. Vamos a ver qué hay en el pasado, a ver por qué me dicen eso en estos instantes. Pero lo importante es que se quita de tu vida limitaciones, se quitan de tu vida creencias, que eso es lo que veo en el pasado, que pueden ser creencias espirituales, creencias religiosas o situaciones que hayas aprendido en el hogar, que te hayan sido enseñadas, tal vez consciente o inconscientemente. Y yo veo que tú logras liberarte de esas creencias que podrían ser algún tipo de obstáculo, o de esa educación que pudiste haber recibido con respecto al amor, de que, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, tienes que juntarte con personas que se vean de esta manera, o tienes que casarte o salir con personas que tengan esta cantidad de dinero, o tienes que juntarte con este grupo de personas porque ese es el grupo de personas que queremos para tu vida, que sean profesionales en este aspecto. Y yo veo que tú vas a tirar todas esas ideas que fueron plantadas en ti en un pasado y tú ahora vas a ver las cosas con una visión mucho más amplia. Logras vencer ideas que fueron predeterminadas o que fueron colocadas en tu mente. Y eso es en lo que veo la liberación para ti en el amor, mis guerreros de Escorpio. Es algo maravilloso porque te vas a quitar esas limitaciones que podrían existir en tu vida amorosa. Vamos a ver qué tienes en tu subconsciente. Sale la carta del 9 de espadas y mira, tienes 8 de espadas y tienes 9 de espadas. En tu subconsciente, tú te has sentido como culpable. Te has sentido cuando piensas, cuando tal vez tu corazón se enamora de alguien que no es la persona que tu familia, tus amistades, tus seres queridos te han inculcado que deberías de enamorarte, tu subconsciente siempre sufre.
Es algo que tienes tanto en tu mente como en tu inconsciente, donde siempre te preocupas y sientes como esa culpabilidad. Ay, no, no me puedo enamorar de este hombre. Ay, no me puedo enamorar de esta mujer porque no le va a gustar a mi papá, no le va a gustar a mi mamá, no le va a gustar a mis hermanos. Y eso es algo que te ha estado frenando o reteniendo en el aspecto del amor. Y es algo que tú vences. Logras salir adelante de esto, porque eso ha sido como que tan arraigado a ti que has logrado pensar en algunas ocasiones que es parte de tu vida. Ya ni te acuerdas o ni te acordabas de que eso fue algo que a ti te inculcaron de pequeño o que fue la forma en la cual tú viviste o la cultura en la cual viviste, que decía que tenías que enamorarte de este tipo de hombre, este tipo de mujer. Tal vez ni te acordabas de eso y pensabas que era tu mente que te hacía pensar de esa manera y tú constantemente tal vez estabas preguntándote, pero ¿por qué me enamoro nada más de estas personas que siempre me maltratan o que siempre las cosas no funcionan? ¿O por qué me siento culpable si me enamoro de X o Y persona? Pues estoy aquí para decirte que eso no era nada en ti. Eso fue algo que te inculcaron desde pequeño que tal vez habías olvidado. Y ahora estoy aquí para recordarte de que puedes liberarte de ese pensamiento. Vamos a ver qué dice tu corazón. Y para tu corazón me quedo con la última carta del deck. Sale la carta del 2 de espadas. Y está en la parte de tu corazón. Y te habla de esa indecisión. Hasta tu corazoncito se ha podido sentir en alguna ocasión confundido de qué hacer. Pero todo eso queda atrás porque mira, en el futuro lo tienes aquí con la carta del 9 de oros, donde tú te liberas de toda esta esclavitud, te liberas de estos pensamientos negativos, te liberas de esa idea de que tu corazón no puede amar a la persona que tú deseas. Todo eso queda atrás, toda esa oscuridad, mira estas cartas todas grises, todas oscuras, todas llenas de espadas, quedan atrás y tú en el futuro inmediato reinarás. Escorpio, estarás colocado en una posición envidiable. Vas a ser admirado. Veo también que podrías estar realizando cambios con respecto a, o pensando en hacer cambios con respecto a tu físico, a tu ropa, a tu manera de actuar, a tu manera de pensar. Y veo también que podrías estar acudiendo a otro nuevo tipo de actitud. Es como si volvieras a renacer. Vas a tener como un makeover. Que sí, claro, en estos momentos está difícil hacerlo, pero tal vez tengas tú ya en tu casa ropa que no utilizabas desde hace mucho tiempo porque no te sentías que la podías utilizar, no te sentías sexy, no te sentías que podías maquillarte y tienes maquillaje ahí guardado en tu casa. Pues veo que vas a empezar a retomar, si eres chica, obviamente, el maquillaje, o pues, bueno, si eres chico y te gusta el maquillaje también, pues lo puedes hacer. Y si eres chico, pues podrías estar pensando tal vez en hacerte la barba de cierta manera diferente, arreglarte un poco diferente, tal vez preocuparte un poco más por tu vestuario para poder entonces salir hacia adelante y encontrar el amor que tú verdaderamente deseas. Y lo vas a hacer. Vences esos bloqueos mentales que no te permitían salir adelante en el amor. Muy bien. Escorpio, vamos a ver las energías en estos momentos de la persona que a ti te gusta. Así es que piensa en esa persona para que veamos y podamos conectar con sus energías. Si estás soltero, soltera, puede ser alguien con quien te estás conociendo, alguien que has visto por ahí en las redes sociales, alguien con quien ya estás conversando. Y si estás en pareja, novios o casados, esta podría ser tu pareja. En algunos casos las energías se mezclan y esta que voy a hacer ahora podrías ser tú y esta podría ser la otra persona. Tienes que aplicarlo a tu caso, ¿eh? Porque como son lecturas generales, son para muchos guerreros de Escorpio. ¿Qué tiene en la mente la persona que a ti te gusta? Cayeron muchas cartas y no había terminado de anunciarlo, así es que voy a retomar. Escorpio, ¿qué tiene en la mente la persona que a ti te gusta? Le sale la carta del 9 de bastos. Me habla de que esta persona, wow, al igual que tú, también está pensando, pues tú en liberarte de bloqueos mentales y de predisposiciones, pero esta persona está en su mente sanando todavía de una relación anterior, una relación que pudo haber sido bastante difícil para él o para ella. Y se encuentra pensando en eso, pensando en sanar, en qué es lo que tiene que hacer para poder recuperar sus energías y volver a encontrarse a sí mismo, pues porque me hablan de una persona
en la cual tú estás interesado, pues puede ser tu pareja, que se está recuperando de una situación en el amor que le ha causado muchos traumas y que le ha causado algún tipo de inseguridad también. Vamos a ver en el pasado si podemos determinar algo relacionado a lo que le pudo haber sucedido. Sale la carta del As de Oros. Ya sé qué pasó con esta persona. Para algunos de ustedes, esta persona pudo haber estado a punto de casarse y parece que la otra persona con quien se iba a casar lo dejó plantado o la dejó plantada en el altar. O le hizo un gran desplante si no tenían planes de casarse, solamente eran novios o estaban saliendo. Así que la persona que a ti te gusta está sufriendo por un desplante, está sufriendo por una persona que lo dejó o la dejó justo en el momento más importante de su vida, justo en el momento en el cual iba a buscar el amor verdadero o justo en el momento cuando le hizo la propuesta, se puso de rodillas y le dijo, ¿quieres casarte conmigo? Esa persona le dijo que no y le rompió el corazón. Así que está tratando de recuperarse todavía de esta situación. Vamos a ver qué está en su subconsciente. Sale la carta del 4 de espadas. Esta persona en estos instantes, en su subconsciente, está tratando de tomarse un break. Está tratando de dejar las cosas a un lado, de superar este dolor. Y esto pudo haber sido, este es su pasado reciente, así es que esto pudo haber sido algo reciente y si no, es algo que aún no ha superado todavía. Pero está pensando, está tomándose un tiempo para sí mismo, para sí misma, para poder entonces sanar esas heridas. Es alguien que está como que tomándose un time out y está tratando de volver a reencontrarse a sí mismo y ver quién es. Veamos esta persona que a ti te gusta, cómo tiene el corazón. Sota de bastos, dice que tiene un corazón curioso, un corazón que le gusta saber qué es lo que hay más allá, que le quiere explorar aspectos del amor y que tiene una contradicción entre su mente y su subconsciente porque ambos le dicen no busques a nadie en el amor, pero esa persona todavía su corazoncito le dice como que ay mira que aquí está Escorpio se está trabajando en salir adelante, ¿por qué no analizas un poquito? Y pues puede ser que para ti como Escorpio, si esta es tu parte, puede ser que, por ejemplo, a ti tu familia te inculcó de que no podrías casarte o no puedes ser novio o novia de una persona que se ha divorciado o de una persona que estuvo a punto de comprometerse. Y entonces ahí tienes ese conflicto. Vamos a ver el futuro de esta persona que a ti te gusta, si conecta contigo o si hay compatibilidad ahí. Luego veremos si hay amor, lujuria o amistad, si son compatibles allá. Mira, a esta persona le sale la carta del 5 de oros. Una persona que en su futuro inmediato se siente sola, se siente abandonada. Una persona en la cual tal vez podrían romperle el corazón nuevamente. Pero con esta carta del 5 de oros me habla de ese sentimiento de sentirse abandonado, de sentirse con esa energía de no pertenecer. Y tú tienes los 4 pentáculos o las 4 moneditas de oro que a este 5 le hace falta. Tú podrías complementar a esta persona o por lo menos ayudarla a salir hacia adelante. Veo que se va a estar como refugiando mucho en ti y va a llegar a ti como, ¿sabes? Cuando hay un perrito por ahí que está lastimado, que está en la calle, que está acercándose a alguien que puede darle comida. Veo como con esas energías, ¿no? Una persona herida que va a llegar a buscar apoyo en ti. Vamos a ver si entre ustedes hay amor, lujuria o amistad, o cómo es la química en esos aspectos. A ver. Amor, dice que sí, tienes que confiar. Que la situación cuando conozcas a esta persona, cuando conectes con esta persona, o si es tu pareja, que tienes que confiar. Porque tal vez aquí hay una sombra, si esta persona es pareja tuya, de la ex o el ex, con quien le terminó, que a ti no te permite esa conexión, pero aquí te dice que sí, confía. Hay amor definitivamente entre ustedes. Vamos a ver si hay química en la intimidad. Te sale la carta de dejar ir a tu ex.
Cero comparaciones. Podrían haber aquí comparaciones en la intimidad. Así es que parece que en esa parte no van a estar compatibles, no van a tener química en esa parte en la cama, porque o esta persona está pensando en su ex y te compara con su ex, o tú estás pensando en tu ex y comparas a esta persona con tu ex en la intimidad o en la cama, en las cosas que te gustan. Y no puedes actuar de esa manera porque entonces podrías estar alejando a esta persona de tu vida. Vamos a ver si podrían desarrollar una buena amistad. Y sale la carta de sí. Por supuesto, la amistad los va a llevar a ustedes a tener un gran romance. Y los sentimientos que tú estás sintiendo y que esta persona está sintiendo por ti o entre ustedes van a ser muy fuertes y los van a ayudar a crecer juntos como pareja. Muy bien. Déjame saber qué te parece esta lectura, mi guerrero de Escorpio. Pues quiero darte las gracias por tomarte el tiempo de llegar hasta el final, de dejarme tus comentarios, compartir este video, dejarme tus deditos para arriba. Muy agradecido por todo tu apoyo. Recuerda seguir las indicaciones durante estos tiempos de parte de tu gobierno, de parte del Ministerio de Salud, de quedarte en casa, de cumplir con las cuarentenas. Yo voy a tenerte presente a ti y a todos tus seres queridos en mis oraciones y meditaciones para que podamos salir de esta situación lo más pronto posible. Te mando un fuerte abrazo y te decreto mucha luz y progreso.